Bien, muchachos, continuando con este tema, vean que, por ejemplo, hay una gran importancia en las funciones del sistema de complemento, incluso en esto de la estimulación de la fagocitosis. El grupo de las colectinas, que son proteínas sanguíneas del complemento, que actúan como opsoninas, tal vez no tan comunes como las que mencionamos en otra clase, pero sí. Por ejemplo, hoy tenemos la SPAID. Ellas actúan como opsonina en sangre y en los pulmones. Son muy importantes porque cuando reconocen, por ejemplo, microorganismos en los alveolos de los pulmones, los opsonizan y entonces ahora son reconocidos por el receptor PPRCD91, que sirve para que hagan fagocitosis los macrófagos alveolares, que son los macrófagos residentes que viven en los pulmones y se coman esos microorganismos. Cuando esto falla por A o por B, se tienen infecciones peligrosas, neumónicas, por ejemplo, los pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes de VIH, los pacientes que tienen SIDA, sufren mucho de neumonía causada por neumocistis jirovecki, que aquí vemos en la radiografía cómo se ve la afectación neumónica, ¿verdad? Y aquí vemos al microorganismo. ¿Por qué? Porque ahí ellos están inmunosupresos y estos sistemas de vigilancia no funcionan tan bien, ¿verdad? Ese es el problema del VIH, que no mata directamente a la persona, pero que lo debilita y entonces otras enfermedades o infecciones oportunistas van a desmejorar la calidad de vida de la persona, incluso le pueden quitar la vida, ¿no? Estas SPAID, por ejemplo, son colectinas, son del mismo grupo de las lectinas de unión avanosa o NMBLs, ¿no? Entonces son el mismo grupo, son colectinas, como las que mencionamos en la clase anterior. Otra proteína que ya hemos mencionado el complemento y que es importante y la volvemos a mencionar es la proteína C reactiva o CRP, que ella va a servir para unirse a, cuando se une un antígeno, ella reconoce a los receptores FCR para inmunoglobulina G, IgG. Entonces ven, el microorganismo del antígeno es recubierto por proteínas del complemento y entonces estos se pueden unir a diferentes PRRs. En este caso estamos hablando de que la opsonina es la proteína CRP, proteína C reactiva, y se va a unir a receptores FCR. ¿Y esto qué va a hacer? Activar el macrófago, activar el fagocito y que realice la fagocitosis. Entonces, esta fagocitosis puede ser activada por el complemento por las tres vías de activación que ya estudiamos, o mediante la proteína C reactiva, o por ejemplo por anticuerpos, o por ejemplo por properdina, que es otro elemento, otra molécula del complemento. Vean que es properdina, porque se parece a la properidina, pero la properidina es un psicótico, ¿verdad? Un opioide, entonces es properdina. Entonces vean que el sistema de complemento es amplio y es importante. Una vez que los microorganismos, digamos este virus acá, viene y es opsonizado, lo reconoce un receptor. Vean que recuerden que hay receptores PRRs que van a reconocer directamente el antígeno, puede ser que reconocen directamente el antígeno del virus, o que reconocen a la opsonina que sirva como puente, que ya está unida ahí. Y esto va a hacer señalizaciones para que se reorganice la respuesta de la célula a esto, es que se reorganiza el citoesqueleto de actina y comienza a formar los pseudopos. O sea, no es un mecanismo que ocurre por obra y gracia, es un mecanismo complejo, sumamente complejo, que significa un reordenamiento del citoesqueleto de actina, ¿no? Vean que además esto va a ser reclutamiento de estos receptores, por ejemplo, el receptor del complemento 3, CR3, o el receptor gamma FC, ¿verdad? Que es para la IgG. Se reclutan y se llevan a esta fuseta que está formando el citoesqueleto de actina para que entonces terminen de amarrar en este caso al virus o al patógeno, y se termina de formar entonces esta vesícula endocítica, la que ya vamos a llamar fagosoma. Y ya dijimos que el fagosoma va madurando y cuando se le une el lisosoma se llama fagolisosoma. Y ahí ocurre la destrucción, la lisis del microorganismo. En este fagolisosoma vamos a tener varios componentes, entonces va a contener proteasas que rompen proteínas, nucleasas que rompen ácidos nucleicos, lipasas que rompen lípidos, lisosima que rompe paredes, tenemos péptidos antimicrobianos como las catilicidinas que actúan como venenos antimicrobianos, las defensinas, tenemos ROS que son especies reactivas de oxígeno, y tenemos que el pH del fagolisosoma se pone ácido porque hay una ATPasa, la ATPasa 5, que va a bombear protones adentro del fagolisosoma para que se vuelva ácido, y entonces este ambiente ayuda a activar las enzimas que atacan a los microorganismos.
Vamos a tener acción en el fagolisosoma tanto de ROS, que son Reactive Oxygen Species o especies reactivas de oxígeno, como de RNS, que son Reactive Nitrogen Species o especies reactivas de nitrógeno. Y ambas se van a utilizar para destruir a los microorganismos, en las células dendríticas, en los macrófagos y en los neutrófilos. Asociada a la membrana del fagolisosoma va a estar el complejo NADPH oxidasa, que también se llama oxidasa del fagosoma. Esta se va a encargar de atacar a los microorganismos, ¿verdad? Cuando el microorganismo viene y se une a los receptores PRR, eso manda una señal que, entre otras cosas, aparte de activar la formación de los fagolisosomas y de la fagocitosis en sí, activa el complejo NADPH oxidasa, que entonces va a provocar, la célula va a entrar, cuando ocurre esto, en un estado que se llama el estallido respiratorio. ¿Eso qué significa? Que el fagosoma va a necesitar más y más y más oxígeno, toma más y más oxígeno. Ese oxígeno del estallido respiratorio lo va a tomar el complejo NADPH oxidasa. ¿Y qué va a hacer con ese oxígeno? Producir ROS, especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Que van a terminar de ingresar aquí al fagolisosoma a destruir y atacar al microorganismo. Y como ya dijimos, ya lo que puede ser que ese microorganismo, los antígenos sean procesados y se expongan. ¿Cómo se exponen? En una molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, porque si no los linfocitos no entienden, pero eso lo vamos a ver después. Si es simplemente destrucción del microorganismo, de la bacteria, del virus, entonces se destruye, lo que se puede reciclar se recicla y lo demás se elimina por exocitos. Eso podrían ser diferentes destinos. Entonces, este cuadrito que vemos acá, vean que la NADPH oxidasa va a formar superóxido, y de ahí las especies reactivas de oxígeno que se forman. Y la óxido nítrico sintasa, que es una enzima inducible, por eso la representamos INOS, ella va a producir especies reactivas de nitrógeno. También igual ellas se van a activar cuando el microorganismo del antígeno es reconocido por los receptores, ya que eso lo que hace es señalizar hacia el interior de la célula. Entonces se producen ROS y RNS. El peroxinitrilo también se forma por la combinación del óxido nítrico con el superóxido. Entonces eso lo vemos más o menos aquí. Vean que aquí en celeste las ROS, aquí abajo las RNS, todo esto a nivel del fagolisosoma. ¿Cuáles son las especies reactivas de oxígeno? El anión superóxido, el grupo hidroxilo, que también sirve mucho para la hidroxilación, que es otro forma de ataque. El peróxido de hidrógeno, H2O2, que es lo que llamamos agua oxigenada. Y el ácido hipocloroso, HCl2, eso es lo que nosotros llamamos cloro, lo que utilizamos para lavar ropa, para limpiar superficies. El cloro, pues es una especie reactiva de oxígeno que producen los fagocitos. Entonces vean que del oxígeno, pues este estallido respiratorio, la NADPH oxidasa del fagosoma forma superóxido. El superóxido puede salirse y venirse a formar peroxinitrilo al unirse con el óxido nítrico, o también puede transformarse por la superóxido dismutasa en peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno puede dar origen a radicales libres como los grupos hidroxilos, ¿verdad? Que son muy potentes, y también por medio de la mieloperoxidasa, que es otra enzima ahí del fagolisosoma, puede unir cloro para producir ácido hipocloroso. Sí, bleach, cloro, ¿verdad? En cuanto a las especies reactivas de nitrógeno, vamos a tener que son principalmente el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno y el peroxinitrilo. A partir de la L-arginina, que es un aminoácido, la óxido nítrico sintasa o INOS va a romperla en citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico podría unirse con el anión superóxido para formar peroxinitrilo, o también puede irse por otras reacciones, producir nitrosotioles. Estas moléculas también pueden atacar a las proteínas de los microorganismos y producir un proceso que se llama S-nitrosilación, que también va a destruirlos. Entonces el microorganismo muere. Y también va a producir dióxido de nitrógeno, que es otro fuerte atacante. Entonces vean cómo están interconectadas las dos vías aquí a nivel del peroxinitrilo. Entonces, todo esto que van a causar los ROS y las RNS van a causar en los microorganismos que se fagocitaron oxidaciones, S-nitrosilaciones, hidroxilaciones,
cloraciones, destrucción de los complejos ferrosulfúricos que por ejemplo forman parte de las coenzimas o de los grupos centros activos, ¿verdad?, de muchas de estas enzimas microbianas. Van a formar ácidos sulfúricos que también son tóxicos, y todo esto que hace finalmente destruir al microorganismo, a matarlo y degradarlo. Muchas enzimas, sobre todo en sus sitios activos o en regiones cercanas, van a tener puentes de cisteína. Ustedes saben que se forman por puentes de disulfuro. Y estos son atacados por estos agentes porque son agentes oxidantes. Si se pierden los puentes de disulfuro, ¿qué se va a perder? La conformación tridimensional de la proteína. Se pierde la forma de la proteína. Y si se pierde la forma de una proteína, ¿qué se pierde? Su función. Porque para las proteínas la forma determina la función. Ese es el principio de la lógica molecular. Entonces, atacando los puentes de sulfuro por medio de estas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, se asegura la destrucción de proteínas importantes y la pérdida de su forma y su función. Los macrófilos y los neutrófilos que ya están activados porque ya tocaron a los antígenos, pueden incluso excretar, tirar al exterior, no solo dejarlos en los fagolisomas, tirar al exterior tanto las ROS como las RNS, y entonces poder atacar a los microorganismos también a nivel extracelular. Entonces vean qué importantes que son. Otra función importante de los fagocitos es el aclarado de las células. Cuando las células están muertas por apoptosis o otro tipo de muerte celular, o se están muriendo porque tienen estrés metabólico, o están infectadas por virus o por bacterias, los fagocitos pueden detectarlas, por ejemplo los macrófagos, y entonces pueden fagocitarlas. Esto se hace para que no haya inflamación, porque si no estaríamos perpetuamente inflamados. Eso se llama aclarado de células, ¿verdad? Y entonces esa función cae principalmente en los macrófagos tisulares. Vean qué importantes que son. Los macrófagos entonces también pueden reconocer las DAMPs. Ya hablamos de las PAMPs. ¿Qué son las DAMPs? Damage Associated Molecular Patterns, o pautas moleculares asociadas a daño. Moléculas que no deberían estar donde están y que dicen al macrófago: esta célula está mal, hay que comérsela. Un ejemplo de eso es el ácido lisofosfatídico que vemos aquí, que es uno que se genera como segundo mensajero cuando el macrófago detecta que hay una célula muriendo o una célula infectada. Y entonces es muy importante, por ejemplo, en la inducción de respuestas a las células tumorales, por ejemplo. Eso es muy interesante también de estudiar. Tenemos, por ejemplo, muy importantemente, tal vez el ácido lisofosfatídico, aunque es un quimiotrayente muy importante para los fagocitos, tal vez no sea el más conocido. Uno de los más importantes señales de esta célula está mal y hay que comérsela, es una señal que llamamos Eat Me o Cómeme. Es esta que vemos aquí, la fosfatidilcerina. Es un fosfolípido, ¿verdad?, que termina en serina, pero se llama fosfatidilcerina, que es importantísima. Cuando la célula está sana, no la expresa en la capa externa de la membrana celular, pero cuando la célula tiene algún proceso como una muerte celular, expresa cosas afuera en la hemicapa. Recuerden que la membrana celular tiene hemicapa interna y externa. Aquí en la hemicapa externa normalmente no va a haber ni fosfatidilcerina, ni amexinas de tipo 1, ni carbohidratos alterados o que no funcionan bien, ni lisofosfatidilcolina, que es una fosfatidilcolina modificada. Cuando la célula entra en procesos de muerte celular, las expone en la hemicapa externa. Eso es como una bandera que le dice al macrófago: venga y me come, porque tengo algo malo. Entonces, estos son importantísimos en este proceso de clarificado celular. Aquí vemos una célula en apoptosis, muy bonita esta foto. Esto que vemos aquí se llaman bleps o cuerpos apoptóticos, que es cuando la célula se va desmembrando. Y entonces esto le permite al fagocito pues reconocer, porque tiene receptores para cuerpos apoptóticos, es decir, esta célula está en apoptosis, a esta célula hay que fagocitarla. Como les digo, si eso no existiera, si no se murieran las células en apoptosis o los cuerpos apoptóticos, que son los remanentes que quedan después de que una célula apoptótica se ha partido en pedazos, entonces pasaríamos completamente inflamados, porque la célula se rompería y liberaría los contenidos al medio y causaría inflamación. El hecho de que no vivamos constantemente inflamados y que la vida sea posible en condiciones fisiológicas es gracias a los macrófagos. Continuamos en la siguiente sección de la videoclase.